Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Les hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Y en este vídeo les voy a hablar acerca de la etiología del TOC, acerca de las causas por las cuales se produce el TOC. La etiología del trastorno obsesivo-compulsivo se encuentra en experiencias de la sexualidad infantil, pero a diferencia de la histeria, por ejemplo, que es otra de estas neuropsicosis de defensa, donde esa experiencia en la sexualidad infantil fue de carácter pasivo, en el caso del TOC, la experiencia de la sexualidad infantil tuvo un carácter activo, de participación gozosa en la experiencia, ya sea una experiencia vivida o una experiencia fantaseada. Para lo psíquico es exactamente lo mismo que se haya vivido en la realidad o que se haya fantaseado en la realidad psíquica. Después, cuando se avanza en el psicoanálisis de los pacientes toquianos, se llega a observar que también previamente a esta experiencia sexual infantil de carácter activo, hubo una experiencia sexual infantil de carácter pasivo, como algo que comparte y que tiene en común con otras afecciones, como por ejemplo la histeria. La cuestión es que este carácter activo y carácter pasivo frente a la sexualidad infantil son precisamente las dos posiciones del complejo de Edipo. Es decir, que también el origen traumático, por decirlo de alguna manera, que produce después en la edad adulta un trastorno obsesivo-compulsivo, lo podemos ubicar, tiene su núcleo en el complejo de Edipo y cómo se posiciona el paciente frente a esas tendencias eróticas y hostiles hacia los propios progenitores. Podemos hablar de una fórmula en la neurosis obsesiva, mediante la cual, y simplificando la cuestión, podemos decir que las representaciones obsesivas que tanto acosan y que le hacen sufrir al paciente toquiano tiene que ver con el regreso de esos reproches transformados ahora en obsesión y además con otra apariencia, disfrazados, como son siempre los productos del inconsciente, pero que tienen que ver, son reproches que tienen que ver con esa experiencia o esa actividad sexual infantil ejecutada con placer. Podemos hablar de un curso típico en la producción de la neurosis obsesiva. Un curso en 4 fases. La primera de ellas es la fase de la inmoralidad infantil. En esta fase es lo propiamente característico del niño es su polimorfismo sexual perverso, es decir, pasa por una fase que goza con la boca, todo se lo lleva a la boca. Después pasa por una fase anal, donde va a aprender el control de esfínteres y donde tienen el origen la constitución de rasgos de la personalidad, tales como la obcecación, la tacañería o el despilfarro, la perseverancia, la minuciosidad, la meticulosidad, etc. Y también va a pasar después por una fase fálica. La fase fálica es donde los niños ven falo por todos lados, es lo que más les interesa y ahí todavía no existe la diferencia sexual, sino que no diferencian muy bien todavía entre niño y niña, etcétera, ¿no? Bueno, lo característico de esta fase de inmoralidad sexual es que todavía no se ha producido, no se ha desarrollado, no se ha constituido la moral en el niño. Y no es que sea un inmoral propiamente dicho, es que todavía no se ha constituido la moral en el aparato psíquico. Y entonces ahí el niño es cuando vive por primera vez, experimenta sus experiencias sexuales, orales, anales, fálicas, ¿no? Sin vergüenza, sin pudor, sin moral, sin repugnancia, porque todavía no se han producido los diques a la sexualidad. Aquí, en esta primera fase, en el caso del paciente toquiano, experimentó la primera experiencia sexual de carácter pasivo. Y esto es común con otras estructuras clínicas. En una segunda fase, que ya podemos llamar de maduración sexual,
Es una fase donde empiezan a quedar prohibidas determinadas cosas para el niño. Ya se desarrollan los diques a la sexualidad, la moral, y en esta fase se han producido las experiencias sexuales de carácter activo, que vinculadas a las otras experiencias de carácter pasivo, como que tapan las experiencias sexuales de carácter pasivo. Pero el hecho de que esta fase conlleve ciertas restricciones a la sexualidad infantil, ciertos diques, ciertas prohibiciones, ciertas amenazas que llegan desde el exterior, hacen que el sujeto tuviera que reprimir ciertas tendencias sexuales infantiles. Y como consecuencia de ese conflicto entre el impulso a la satisfacción y por otra parte las tendencias represoras que tienen que ir internalizándose en el propio sujeto, aparece un síntoma primario de defensa. ¿De acuerdo? Hay represión y la producción o la sustitución por un síntoma primario de defensa, como la excesiva escrupulosidad, la vergüenza, la desconfianza en uno mismo, que tiene que ver todo con esa tendencia sexual y con esa experiencia sexual y esa actividad sexual infantil. En una tercera fase sería una fase de salud aparente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aparentemente el sujeto no está enfermo, está saludable, no tiene síntomas y además todos los pacientes con TOC suelen hablar de esta fase en la que todo estaba bien, que no tenían síntomas, etc. Es decir, salud aparente. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha producido en esta fase es una defensa conseguida. Y la cuarta fase o etapa sería la de la enfermedad propiamente dicha. Es decir, retornan los recuerdos reprimidos, fracasa la defensa. ¿Por qué fracasa la defensa? Bueno, pues puede ser por factores espontáneos o puede tener que ver con la sexualidad actual del paciente toquiano. Los recuerdos y los reproches, todos esos recuerdos infantiles de la sexualidad y los reproches asociados a ellos pasan a la conciencia, ¿no? Pero pasan de tal manera que están totalmente transformados, porque si no, no pueden pasar a la conciencia. Esa es la condición del aparato psíquico. Lo que llega a la conciencia es esa condición de ser transformado para que el sujeto no se entere de nada de aquello que estaba reprimido, ¿vale? Entonces vienen en forma de representaciones y afectos obsesivos, ¿no? Que el sujeto no sabe, no entiende, le parece totalmente ilógico, no entiende para nada, pero que vienen asociados a esos reproches, excesivo escrúpulo, minuciosidad, limpieza, ¿no? Y que realmente son transacciones, son productos transaccionales, productos del acuerdo entre esas tendencias reprimidas que tratan de expresarse, que siguen ahí, porque aunque se reprimieron no desaparecieron, es más, ejercen un efecto aún mucho mayor, y las tendencias represoras, la censura de la represión, la fuerza de la represión del propio aparato psíquico que trata de impedir que se expresen. En esa confluencia de fuerzas nacen los síntomas, que cuando llegan a la conciencia el paciente no entiende nada de ellos porque están totalmente deformados. Simplemente para terminar, decir que el hecho de que los síntomas que retornan y que acosan al paciente obsesivo compulsivo sean síntomas caracterizados por la alta moralidad, la minuciosidad, el escrúpulo, la tendencia a la limpieza, tiene que ver con que se produce después de la represión de esas tendencias sexuales una regresión a la etapa sexual que habíamos dicho que era en la que se constituía todas estas características de personalidad y que es la etapa de predominio de la zona erógena anal. En este sentido, y si queréis saber más de esto, podéis ver en mi canal de YouTube un vídeo que se titula El trastorno obsesivo compulsivo y el erotismo anal. Continuamos la próxima.